Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 20. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo, gracias a la diáspora puertorriqueña que hace patria puertorriqueña donde quiera que se encuentre. Estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5 de la tarde, hoy 25 de enero del 2024. Vamos a hablar del secretario del Departamento del Trabajo, que definitivamente dice que no hay acuerdo, que todavía están en la mesa de negociación. La información que tenemos es que en efecto hay un acuerdo, pero todavía el gobierno de Puerto Rico no quiere establecer que lo hay en términos de lo que han tenido que ceder. Cuando la gente se enteró que tenían dinero para pagar el triple a los empleados de confianza, que en efecto me dicen que fueron empleados de confianza que recibieron o que tienen un salario de hasta $9,000 al mes. Que parte de lo que ocurre en el Departamento del Trabajo tiene una conferencia de prensa a las 4:45 o se dio de parte de la UGT. Veremos a ver qué pasa. Vamos a hablar también del caso de violencia doméstica que cobró la vida de 3 personas. Lo que adelantáramos esta mañana, que nos parece que el que le está haciendo el briefing al gobernador de Puerto Rico o le miente o quieren decirle solamente una parte o ellos deciden dar solamente una versión de los hechos. No solamente es la evaluación de la jueza en términos de si tuvo ante sí los elementos de la peligrosidad de este individuo, también lo que no hizo la policía de Puerto Rico y los fiscales y la fiscal que atendió ese caso, precisamente cuando tenía ante sí a una víctima de violencia que tuvo o que ya tenía experiencia previa con un asesino, en este caso, pero que se había comportado ya violentamente contra otras parejas y había cumplido cárcel por los hechos. Así es que no está tan claro que solamente quien tiene que evaluar es la Judicatura de Puerto Rico. Pero sobre todo, vamos a terminar, yo no creo que se vaya a terminar, yo creo que vamos a seguir encontrando, pero a cuadrar lo que esta mañana les dije que me faltaba por verificar y traer información con documentos, que tiene que ver con los que en algún momento fueron parte de los conflictos que se le identificaron a Luis Fortuño. Inmediatamente llegó al poder y empezó a darle contratos, sobre todo a bufetes estadounidenses. Y más tarde, en el 2012, cuando era candidato a la reelección, recogió dinero entre esa misma gente. Y esa misma gente todavía sobreviven en el gobierno de Puerto Rico. Pero está clarísimo ahora
que también son parte de los clientes que tiene el bufete del que él es socio. Qué interesante, les vamos a dar todo el cuento. Vamos a empezar por saludarlos a ustedes. Confieso que hoy tengo programa esta tarde por lo menos de media hora, pero vamos a tratar de hacer los 3 temas que queremos hacer. Albert Vázquez está por ahí, pero Carles Baratá llegó primero. Saludos, Carla. Rafael Torres, Ivonne de Los Ángeles. Criselia, siempre está por ahí. José Tito Crespo, Peregrina Marién. Rafael Avilés Rodríguez, Dolly García, Ed Méndez, Luis Fernández, Octaciano. Wilma Fontán también llegó tempranito. Ángel Gabriel, Nilda Cruz, Eduardo Ortiz, Florence, Salvador Burgos, Lourdes Roenas, Martí Cabán, Carmen Dávila Salgado, que estaba por allá de visita. Yo espero que haya llegado a la patria. Nilda Cruz, José Oquendo, Nereida Ramos, Eliezer. Está por ahí Rafael Torres, Rosa Ureña. Siempre por ahí Ángel Torrens Bonano, gran amigo de por allá de Luquillo. Gabriel Quiñones, Raymond Ortiz de Jesús, Evelyn Torres, Rosa González, Rita Llanés, Marisol González Fore, Carmen Ceci Baerga, Brenda Gómez Reyes, Héctor Feliciano, Rafael Torres. Está todo el mundo. Yo creo que los mencioné a todos, incluida la amiga Heidi, que siempre nos escucha desde Michigan. Uy, qué frío. Julio Hernández está por ahí, dice saludos, Carmen Enid. Gracias, Vélez Maite, Luis Pérez y Beth Campbell. Vamos primero al asunto del Departamento del Trabajo. Hace como 2 horas, 3:15 de la tarde, teníamos información, y de hecho fue una información que también la tuvieron otros colegas periodistas, de que en efecto hay un acuerdo, que estaban en la mesa de negociación entre el liderato de ASEM y el patrono, el Departamento de Salud incluido, Administración de Servicios Médicos. Nosotros esta mañana hablamos de esta conferencia de prensa donde Jorge Matos, con la boca de comer, dijo que ellos estaban listos y que qué pena que no tenían dinero para satisfacer las exigencias de los empleados de el esfuerzo del centro médico. Y tengo que aclarar que no solamente son empleados médicos, personal de salud, sino también hay todo tipo de personal que opera allí en el centro médico de Río Piedras. Ese voto de huelga se dio el pasado lunes y el pasado martes, y en medio de todo esto dice Jorge Mata que no tienen dinero y que por ende no podían satisfacer las cláusulas económicas tal y como las estaba exigiendo, ni negociar para que se diera algo de aumento. Pero inmediatamente le salió al paso el propio sindicato estableciendo que tenían dinero para pagarle el triple a los empleados de confianza. Parece que eso movió un poco el palo y en efecto me dicen que hay un acuerdo, que hasta el momento el secretario del Departamento del Trabajo dice que no puede satisfacer en este momento Gabriel Maldonado porque no hay tal acuerdo y todavía están en la mesa de negociación. Antes de seguir con el secretario y dejemos ahí esa imagen, a mí esta nota que habla precisamente de que el secretario salió y atendió a la prensa y le dijo que todavía estaban en la mesa de negociación, me llamó la atención porque el colega Miguel Rodríguez dice: el tranque entre los empleados del centro médico y la Administración de Servicios Médicos continuó hoy a pesar de los esfuerzos del secretario del departamento, Gabriel Maldonado González, para que las partes lograran un acuerdo y evitar el paro indefinido. ¿Cuándo fue que el colega Miguel Rodríguez, a quien no conozco, se convirtió en parte de la administración del gobierno del 33%? ¿Cómo es que uno dice que un secretario del Departamento del Trabajo, como si lo dijera de la UGT, que a pesar de los esfuerzos no han logrado un acuerdo? Esto es parte de lo que tenemos que criticarnos nosotros al interior de la profesión y señalárselo a los colegas que cometen el nefasto error
Y yo espero que sea un error, no sé, por novato, pero yo pensaría que debe tener editores. No, uno no puede asumir que el secretario hizo un esfuerzo o usted estaba en la mesa de negociación con la UGT. O sea, cuando después que nos enteramos de que hay una carta que dice que están disponibles para pagarle el triple a los empleados de confianza, un periodista todavía se atreve desde un medio tradicional decir que el secretario del Departamento del Trabajo hace un gran esfuerzo porque no haya voto de huelga. Digo, huelga, voto hay. Y hasta el momento sabemos que hay unos adelantos, pero no quiere soltar prenda al gobierno de Puerto Rico y dice que no hay break. El centro médico está en intensivo, claro que sí. Anunciaron ya que no va a la huelga como la quinta noticia. Bueno, Raymond, y yo te digo que yo tengo información exactamente de que no va a la huelga, pero el gobierno no quiere soltar prenda. Volvemos. ¿Qué era lo que quería hacer el gobierno de Puerto Rico? Poner a los empleados a pelear entre los empleados de confianza, que sabemos lo que significa eso, en una agencia del gobierno del 33%, que todos son PNP. Ya los empleados se sienten abrumados por tanto trabajo y un salario de hambre. Exactamente, Doris Marrero. Pero no, el gobierno de Puerto Rico dice que no hay problema, que todo está bien. Dice que no hay crisis, pero los pacientes sentimos y vemos lo contrario. El mismo esfuerzo de Pipo por decir la verdad. Buenas tardes. Saludos. Entonces, hay que ver, hay que esperar. Mañana tendremos mucho trabajo, incluso esta noche puede ser. Yo les hablé esta mañana de quién era el presidente de la UGT, de la Unión General de Trabajadores, y que en efecto es un personaje del Partido Nuevo Progresista. Y lo quiero decir porque para mí es importante siempre ponerle rostro a las personas que han pasado por algún esfuerzo y, ¿por qué no?, por algún esfuerzo sindical. Gerson Guzmán López parece que era a la UGT lo que fue en un momento dado, o es el presidente del sindicato de bomberos. ¿Se acuerdan que hasta en actividades de recaudación de fondos con el gobernador de Puerto Rico lo hemos visto? Gerson Guzmán. Exactamente, pues ahí lo tienen. Es que quería estar clara, pero incluso me dijeron que se quería ir de la UGT porque quería correr para un puesto político. No sé si sea cierto. Están en conferencia ahora mismo los tres sectores. Pues qué bueno, qué bueno. Ya veremos si hay o no hay acuerdo. Yo voy a dejar para lo último el tema de Luis Fortuño. Me toma siempre un poco más hacer el análisis cruzado, pero sobre todo establecer claramente el récord. Y voy a entrar al nefasto caso de la violencia de género contra una joven en Yauco y su madre y su hermano. Luis Miguel Morales Vázquez, el hermano de esta joven Linet Morales Vázquez, que fue la víctima inicial de este soldador de profesión o de oficio, que la asesinó a ella, a su madre y a su hermano, Wilfredo Santiago Figueroa. Estos hechos se remontan a septiembre, cuando esta joven ya tenía una relación con este caballero y aparentemente empezó el nivel de violencia y ella tuvo una orden de protección, y en un momento dado, como toda víctima, como sabemos que ocurre en el síndrome de la violencia doméstica, volvió con él, y ahí hubo un esfuerzo, obviamente, que bajó en términos de, bajó el nivel de seguridad que tenía esta joven, y sabemos que es a lo que se exponen, y así lo dice la literatura, las víctimas, cuando caen en estas recaídas que son parte del síndrome de la violencia que viven en este tipo de relaciones. Pero lo más interesante es que esta mañana el gobernador de Puerto Rico, trayendo este caso como un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en la judicatura,
invitó a la judicatura a hacer una investigación para saber si esto no fue un desvarío de la justicia cuando la juez Ginny Marie Vélez Cabrera atendió el caso y no vio, más allá de ver, no atendió la peligrosidad que había en dejar a esta persona libre bajo fianza, que ya era una condición que tenía por un caso previo. El gobernador, cuando yo hice el análisis esta mañana, dije que el gobernador debía pensar que yo no tenía claro el tracto. En esta mañana dije claramente, no tengo claro el tracto, no puedo decir. Después dije, por la información que leí, que aparentemente la juez tuvo ante sí información relacionada. Y dije que mínimamente ambas ramas de gobierno tenían que hacer una reflexión, pero más allá una investigación. Porque este no es el primer caso. Que vemos que hay una exposición al procedimiento judicial y la persona resulta muerta. El problema es que quien le dio la información y el briefing al gobernador de Puerto Rico, el resumen de lo que está pasando en este caso, que involucra al secretario auxiliar de la gobernación, y lo dije esta mañana, esta es la madre y los hermanos de este joven. Parece que no le dio la versión completa. Y si se la dio completa, pues alguien tiene que salir ahora a decir qué fue lo que pasó, y sería bueno que los compañeros le preguntaran, ¿qué pasó, gobernador? ¿Usted no tenía la información completa? Esta tarde yo obtuve información de la policía de Ponce. De la policía de Ponce. De que en efecto, no solamente se trajo la información de la peligrosidad de este joven, los fiscales lo sabían. La juez preguntó y los fiscales le dijeron que lo dejara bajo las mismas condiciones. Eso quiere decir que la representante de la víctima allí, que se llama Alexandra Aulet, que es la fiscal de Ponce que vio este caso, le dijo a la juez que no había problema, que lo dejaran en las mismas condiciones. Este es el Ministerio Público, el que va por la joven, el que tiene interés de que a esta víctima se proteja. No pasó nada, pero es peor. La policía de Ponce tenía información de la peligrosidad y no hizo nada para insistir con la fiscal que había que procurar la protección de esta joven y que esa protección tenía que ser que obviamente no dejaran a la persona disponible para que tuviera la oportunidad de acercarse a la joven. Esa es la información que hay, y yo les aseguro que estoy 100% segura de que lo que me están diciendo es verdad. Jamás hablaré de la fuente, nunca. Pero si es así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que el gobernador de Puerto Rico le tiró la papa caliente a la judicatura y no le preguntó a Antonio López Figueroa. Y no buscó la información correcta de lo que había hecho el Ejecutivo. Aquí hay dos agencias del Ejecutivo. La Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de el secretario, que no aparece nada más que para las conferencias de prensa de Relaciones Públicas del gobierno de Puerto Rico. Ya se le fue un influencer. Se le va el 30 de enero. El secretario del Departamento de Hacienda. ¿Qué pasó? ¿Que no le dicen la verdad al gobernador? Porque obviamente nosotros no tenemos información, hasta ahí llegamos, de qué le dijeron al gobernador. Pero, ¿qué hizo la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez? Pues definitivamente hizo lo que le competía hacer, porque tiene información de lo que pasó en sala. Incluso la jueza va más lejos. La jueza dice, como quiera voy a investigar cómo fue que se atendió esta vista, porque este joven o este caballero tenía un caso anterior de violencia y eso se debió tomar en consideración. Todavía está siendo
responsable de lo que le pueda tocar a la judicatura y a ella como jueza presidenta, responsabilidad de que esto haya ocurrido. Y yo sé que algunos de ustedes tienen la suspicacia. Yo sé que definitivamente la judicatura no está en su mejor momento, quizás está en su peor momento, gracias a los políticos como Tomás Rivera Chats, de colocar en la judicatura los leales al Partido Nuevo Progresista y olvidarse de que son responsables con el pueblo de Puerto Rico y hacer justicia. Yo sé que eso está ahí y que la jueza presidenta tiene ese problema. Ahora, yo tengo que decir que si hay una jueza presidenta que ha sido consecuente con el mensaje de la responsabilidad que tiene la judicatura en los casos de violencia de género, es Maite Oronoz. Eso es una realidad. Críticos hemos sido y críticas hemos sido en el esfuerzo de hacia dónde se dirige el dinero, de cómo se trabaja con el salario de los jueces, de cómo se está trabajando con las prioridades de atender escoltas, etcétera, y no tener hasta el momento un proyecto de salario y de justicia salarial para los empleados. Todas esas críticas las hemos hecho porque ahí están en el récord. Pero tengo que decir que si hay alguien que ha sido consecuente con el tema de la violencia de género y hacerse responsable, ha sido Maite Oronoz. Pero yo quisiera que alguien me dijera, ¿dónde está el secretario de Justicia? ¿Por qué no sale a decir cuándo va a investigar a los fiscales que hicieron la intervención en este caso? ¿Por qué no? Porque qué fácil es hacer así y la culpa es de los jueces. No, la responsabilidad aquí es de todo, de la judicatura, de la policía y del Departamento de Justicia. Asesinatos gracias a las batatas de Tomás Rivera Chat, dice Julio González. Justicia en Puerto Rico no es justicia, dice Griselia. Con los casos de violencia hay que hacer como cuando un niño dice que algo le pasa, creerle, protegerlo y después investigar. La presunción siempre tiene que ser en favor de la víctima que le está diciendo que el hombre la quiere matar. No puede ser al revés. Pero yo creo que hay que dejar las cosas claras. Y si es injusto lo que hizo el gobernador esta mañana, y si no es cierto, hay que traerlo. Y yo les aseguro que información buena tengo de qué pasó con la fiscal y qué pasó en la policía de Puerto Rico en Ponce. El secretario de Justicia, Shane, que funge de interino. Puerto Rico es un país... Oh, no entiendo eso. Vamos a dejarlo ahí. Carlos Padró Vázquez. Y yo tengo el último tema de a las 5:25 de la tarde, gracias a las cooperativas Manuel Seno Gandía, la cooperativa de Vega Alta, siempre por apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio. Yo quiero ir al último tema que tiene que ver con ese esfuerzo que ha hecho Luis Fortuño, porque lo que empezó en el 2009 continúa en el 2024. En el 2009, Luis Fortuño se embarcó en un proyecto de privatización de las agencias públicas de Puerto Rico. Un proyecto que incluyó despedir 30,000 empleados en la famosa Ley 7, que muy bien gestionó y operacionalizó el hoy alcalde de San Juan, Miguel Romero. Y en eso cogió la mayor cantidad de dinero prestado, emitió las más grandes sumas de dinero en bonos de Puerto Rico en más corto tiempo. Y junto a todos aquellos que también emitieron deuda, condenaron al país en el momento económico en que vivimos hoy, con un agravante. Y es que Luis Fortuño, en ese interín, se estaba gestionando su propia gestión financiera a partir de los contratos que tenía su paquete de contratistas en el gobierno de Puerto Rico. Fíjense que Luis Fortuño no ideó un esquema de sacarle dinero a los contratistas que le pagaron de alguna manera, tal y como fue definido por Pedro Rosselló González y Álvaro Cifuentes en el 1993, que le pagaban las campañas al PNP.
Él lo hizo todo alrededor de aquellos que iban a gozar y que guisan hoy, al día de hoy, con el dinero público, privatizando los servicios. Ahí están las carreteras, ahí está lo que terminó haciendo con el sistema de salud que empezó Pedro Rosselló González. Ahí están el aeropuerto y todos aquellos esfuerzos que se dieron desde su administración para que ese inversionista que venía a Puerto Rico a hacer dinero, sacara todo ese dinero de los negocios con el gobierno de Puerto Rico y no invirtiera un peso en la economía de Puerto Rico. Pero ¿qué fue lo que él dijo que iba a pasar? Que toda esa gente iban a invertir en la economía de Puerto Rico y que aquí iba a haber un proyecto boyante. Gracias a los inversionistas, entre otros, de las leyes 20 y 22 que creó en el 2011. 2009 empieza a votar empleados, los vota y sigue desarrollando su proyecto neoliberal de privatización. Y crea las leyes 2022. Vienes aquí, tienes exención contributiva y te llevas mucho capital. Cuando nosotros empezamos a mirar ayer con quién se sentaba el gobernador, está clarísimo en España. Estuvo claro que se sentó con empresarios por voz de él. Yo no podía identificar a las 3 personas que estaban allí sentadas. Pero él dice que eran de Acciona, de Dragados y de Ferrovial. Y nosotros encontramos como Ferrovial es la empresa que en efecto se ha llevado 903 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico desde que Luis Fortuño empezó a hacer negocios con esa empresa. Se incorporaron, recuerden, en el 2008. Y en el 2009 empezaron a hacer negocios con las carreteras en Puerto Rico. Cuando Luis Fortuño se fue en el 2012, que estaba haciendo campaña, empezaron a salir los contenidos periodísticos, sobre todo, de que Luis Fortuño estaba recogiendo chavos aquí, estaba en un viaje por allá, y finalmente eran potenciales clientes de otros que hacían negocios con Puerto Rico. Y específicamente en el caso de Ferrovial, con quien el gobernador dice se reunió ayer. Esa empresa española habría tenido un acuerdo de ser parte de aquellos que iban a licitar en aquel momento para administrar el aeropuerto y convertirse en una de las primeras alianzas público-privadas que creó Luis Fortuño. Esa empresa que iba a crear ese holding company en la que Ferrovial iba a ser parte se llama Macquarie Group y tiene diferentes divisiones, y una de esas compañías dentro de la sombrilla es la parte de infraestructura. ¿Qué hizo en aquel momento Macquarie? Según la información que denunció en aquel momento Charlie Hernández, representante del Partido Popular. Pues Macquarie tenía ese holding company y estaba licitando para quedarse con la APP del aeropuerto con este socio Ferrovial. Nosotros lo sacamos esta mañana, descubrimos que en efecto eso existía, esa información existió desde el 2012, julio del 2012, que increíblemente vino a tratar de sacarlo de ese lío Miguel Romero y el que era entonces director de AFI, de las alianzas público-privadas, de la administración de las alianzas público-privadas. Pero algo me decía que si fue un bufete de abogados el que le hizo el fundraising a Fortuño, a través del cual llegó a conocer a Macquarie,
esa relación no se puede haber quedado en el 2012 porque Pierluisi era el comisionado residente de Luis Fortuño. Así que no está lejos de la ecuación tampoco. Algo me decía que si se conocieron a través de aquel bufete de abogados y que esa relación le conseguía a los chavitos de la campaña, a Luis Fortuño, contenía a Macquarie y contenía a Ferrovial, siendo Macquarie la matriz de toda la negociación, de toda la transacción, Macquarie podía estar todavía presente en la vida de Luis Fortuño. ¿Por qué? Porque Luis Fortuño se fue a trabajar con Steptoe. Ese bufete de abogados de Virginia, que precisamente, por lo menos la sede, entiendo que está en Washington, pero entiendo que Fortuño vive en Maryland, no es en Virginia. Este bufete tenía negocios con el gobierno de Puerto Rico. Pedro Pierluisi le dio contrato como comisionado residente y el gobernador entonces, Luis Fortuño, le dio contrato. Algo me decía que por aquí tenía que estar Steptoe con Macquarie. Pues sí, tan cerca. Y es el documento del Tribunal Supremo de Estados Unidos, señor director. Tan cerca como en julio, en la sesión de verano del 2023. Macquarie Infrastructure Steptoe representó a Macquarie Infrastructure. Wow, este inglés mío está bien malito hoy. Macquarie Infraestructura. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué es Steptoe? Vamos a la segunda página, señor director. Ahí está clarísimo. Bruce Bishop es el abogado de Steptoe. Escondite Baltimore. Gladys Esther Cueva me está dando las señas de dónde está uno. Pedro Rosselló, dónde está. Y dónde está Luis Fortuño. Esto está claro. Estos son los abogados del peticionario. Lo dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos. A mí me gusta encontrar estos documentos porque si no, vienen y le dicen a uno, eso no es cierto. Yo le invito a Luis Fortuño que me diga si este no es el bufete en el que él es socio. Porque esta imagen que tenemos aquí es la última imagen cuando refrescó Steptoe precisamente su página. Y esta es la imagen que tienen de su partner. ¿Cómo es que me dice Luis Fortuño que él no sabe que Macquarie es la misma empresa que en algún momento iba a tener un holding company, era un holding company con Ferrovial para ir a la PP del aeropuerto? ¿Cómo es que dicen no? Pues Luis Fortuño sabe que me puede llamar en confianza y escribirme a carmenenita@bonitasradio.net y me dice ¿por qué no? Eso es lo malo cuando uno tiene olfato. Y yo siempre, y lo decía mi abuela, el que busca encuentra. Esto viene desde el 2012, hace 11 años. Y por eso es que yo siempre les digo ponlo en la nevera. Porque es que los vemos hoy, sentados en España tomando vino con los empresarios. Que no le pase como le pasó a Luis Fortuño, que quien menos le tiró la toalla en su gobierno fue Zulma Rosario cuando dirigía Ética Gubernamental. Y le dijo que no era un conflicto que se fuera a trabajar con Steptoe. Y que no era un conflicto que se sentara con Metropista. Con Abertis, que es la dueña de Metropista. Y ahora, tiene que creerse el pueblo de Puerto Rico que Fortuño también está ciego como los fideicomisos. Y no oye, que no sabe que Macquarie se siente en aquella esquina con Steptoe al que él le dio contratos en el gobierno de Puerto Rico.
ferrovial existe en el gobierno de Puerto Rico a tal punto que en esta administración le han dado 216 millones de dólares en contrato. Yo creo que está clarísimo y siempre Eduardo Ortiz habla de y yo agradezco que lo traiga, de los 7.500 millones de fondos ARRA, los desaparecieron. Y esa fue la administración Fortuño y se atrevió a coger 4.000 millones en bonos con Jennifer González aprobando la transacción y Tomás Rivera Chats. Eso es historia. Eso no es análisis, no, eso es historia, esos son hechos. Y lo que les traje aquí de este tracto, entre lo que representó un conflicto en aquel momento, en el 2012, y sigue sonando como conflicto, son hechos. Estos son los mismos que contrataban con el gobierno de Puerto Rico e intentaron coger a PP, que son clientes de Luis Fortuño. Y la pregunta es, ¿coge dinero Luis Fortuño por esas transacciones con el del gobierno de Puerto Rico? A saber, ¿quién gobierna este país? Fortuño y la Junta. Siempre la mano negra de Fortuño por todos lados. La mano blanca, por aquello de evitarnos el racismo. Y los de su esposita, ¿cómo olvidarlo? Qué chévere era tener un bufete de notaría en cualquier lugar con escolta, pagada por la chequera del pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, gente, yo me voy más temprano. Le agradezco muchísimo que hayan estado pendientes. No se olviden, vayan a bonitasradio.net si pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre estamos recibiendo cheques, giros postales a nombre de Onda Virtual o a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI. A través de PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar. Nos vemos mañana en el último programa de la semana, pero vamos a seguir con las informaciones pendientes. Yo creo que será después del programa a lo que pase en La Haya y pendientes a lo que pase con la negociación entre ASEM y los empleados de Centro Médico. Éxito, nos vemos mañana. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.